Good afternoon, welcome back to your English class. Today we're going to answer this exercise for vocabulary, for occupable 1. Ask the right question. Ask the right question. Haz la pregunta correcta. We have a question here to answer this question. For example, answer 6 questions. Van a escribir 6 preguntas de aquí, ¿sí? Y las van a contestar. Yo, por ejemplo, ya las contesté aquí, ¿sí? It was in 1962, in 1982, Fresnillo, Zacatecas. I studied to the 18th of March. Yes, I was. In Gomez Palacio, right? I was 18 years old. What was the question for this answer? ¿Cuál fue la pregunta para estas respuestas? Aquí van a estar de cuáles son. Por ejemplo, la primera, when were you born? ¿Cuándo naciste? When were you born? When were you born? ¿Cuál respuesta sería de estas? Right? The next, where did you grow up? ¿Dónde creciste? Where did you grow up? Where did you grow up? The next, were you a happy child? ¿Eras un niño feliz? Yes, I was. No, I wasn't, right? The next, how old? ¿Qué edad? How old were you? ¿Eras tú? When you started elementary school. Cuando entraste a la primaria. Did you study English? ¿Estudiaste inglés as a child? Como niño? Right? Where did your parents grow up? ¿Dónde crecieron tus papás? Where did your parents grow up? Where did you go high school? ¿Dónde fuiste a la prepa? When did you graduate from high school? ¿Cuándo te graduaste de la prepa? When was your mother born? ¿Cuándo nació tu mamá? Estas son mis respuestas a esas preguntas. ¿Cuál sería de ellas? ¿Sí? Ustedes van a escoger cualquiera de estas 16 preguntas. Answer this question. Cualquiera que quieran ustedes contestar, las contestas así como están aquí, ¿sí? Y otro compañero pues va a adivinar qué pregunta es para estas respuestas, right? This is the first exercise for today. El primer ejercicio para hoy es ese. Now, the homework book, el libro de, ahí más en sus copias, más ahí adelantito, ya contestamos, ya encargamos de tarea esta, ¿recuerdan? Sí. A time to remember. Ahí los vienen sus copitas de adelante. Y estos son los cuadernos de tareas. The workbook. A time to remember. Un tiempo para recordar. El ejercicio era write the past tense of the verbs of this verb. Van a escribir, pues ya está contestado el primero. El to be, was y were. ¿Sí? Lose, well is. Ya lo escribieron de tarea, right? Aquí van a completar con estos verbos que estaban aquí. Complete this paragraph. Use the past tense of each verb in the part A. My best friend in school. Mi mejor amigo en la escuela era, was, ya está contestada, Miguel. He and I, él y yo, que en Mrs. Gilbert, third grade, estábamos, ¿cómo se dice? En tercer grado con la señorita Gilbert. Great class. And we, y nosotros, friend then. Nos llegamos a ser amigos desde entonces. ¿Cómo se pone? We often, seguido nosotros, crazy things in class. Hacíamos cosas locas en clase. But I don't think, no creo que Mrs. Gilbert ever really, que la maestra Gilbert mad at us, enojara con nosotros. Mad at us. Por ejemplo, Miguel, a pet rat name, tenía, ¿cómo se dice tenía? Pasado. Miguel tenía una mascota de rata, ¿sí? Llamada Curly. Sometimes he, algunas veces él, que the drawer, en el cajón, ¿cómo se dice escondía? Escondía en el cajón. She always, la maestra, siempre loudly gritaba que, ¿cuál es el verbo que va ahí? And the class, y la clase, que se reía, ¿sí? ¿Cómo se dice se reía? After 2 years, después de 2 años,
Miguel's family, la familia de Miguel, to another town, se cambió. ¿Cómo se dice se cambió? We, nosotros, letter, cartas to each other. ¿Cómo se llama? Mandábamos cartas, ¿sí? Los dos, for a few years, por algunos años. But then, pero después, we, nosotros, como perdimos contacto, lost, ¿cómo se dice? Perdemos contacto, pasado de este lost, perdido. I often wonder, siempre me pregunto, what's he doing now? Okay, turn around the page. Vamos a darle vuelta a su libro de tareas. Exercise 2. Complete the question in this conversation. Van a completar las preguntas en estas conversaciones. Es Miss Mary y Mr. Silvio, right? Dice Mary, are you from around here? ¿Usted es de alrededor de aquí? Dice Silvio, no, I'm from Brazil. No, yo soy de Brasil. Dice Mary, oh, really? ¿De veras? Where were you born in Brazil? ¿Dónde nació en Brasil? Dice Silvio, no, I wasn't born there. Yo no nací allá. Actually, de hecho, I'm originally from Portugal. Yo soy originalmente de Portugal. Dice Mario, oh, that's interesting. Eso es interesante. So, when, ¿cuándo? ¿Qué? ¿Cuándo se cambió a Brasil? Porque he was born in Portugal. Él nació en Portugal. Y he moved to Brazil. Se cambió a Brasil. ¿Cómo se dice? When. ¿Cuándo te cambiaste? When. ¿Te cambiaste a Brasil? ¿Cómo se escribe? Dice Silvio, I moved to Brazil. Yo me cambié a Brasil when I was in elementary school. Cuando estaba en la primaria. My parents immigrated there. Mis papás emigraron allá. Él era de Portugal, se fueron a Brasil, right? Dice, pregunta María, hace una pregunta y Silvio contesta, yes, I grew up in Brazil. Sí, yo crecí en Brasil. ¿Cómo se dice? ¿Creciste en Brasil? Lo pone aquí, ¿cómo? ¿Creciste en Brasil? Y dice, yes, I grew up. Y luego aquí pregunta María, hace una pregunta y la respuesta es Silvio. We live in Rizal. Nosotros vivimos en Rizal. It's a beautiful city. Es una ciudad muy bonita. In the northwest Brazil, el noreste de Brasil. Then I went to college. Después fuimos a la universidad. Right? Entonces, por lo que contesta, ellos vivieron en Rizal. ¿Dónde vivieron? ¿Cómo se pregunta? Where? ¿Dónde vivieron? ¿Cómo se dice? Lo pregunta otra vez Mari y contesta Silvio, no, we went to school in San Pablo. No, nosotros fuimos a la escuela San Pablo. Entonces, ¿cómo se pregunta? ¿Ustedes fueron a la escuela en Rizal? ¿En Rizal? ¿Cómo se pregunta? ¿Ustedes fueron a la escuela en Rizal? No, we went to school in San Pablo. Mari hace otra pregunta. Y luego contesta Silvio, I came here last week. Nosotros llegamos aquí la semana pasada. I'm Silvio Méndez. Yo me llamo Silvio Méndez. It's nice to meet you. Mucho gusto. ¿Cómo se pregunta? ¿Cuándo llegaste aquí? Porque contesta, I came, pasado de came. I came here, venimos aquí, llegamos aquí la semana pasada. When, ¿cómo se pregunta? Llegaron aquí. Dice Mary, nice to meet you too. Mucho gusto también. I'm Mary Barnes. Soy la señorita Mary Barnes. Estas preguntas las contestan de tarea. Answer this question. Where were you born? ¿Dónde naciste? Ponle, I was born. Number 2, did you grow up there? ¿Creciste ahí donde naciste? Did you grow up there? ¿Creciste ahí? Did you move? ¿Te cambiaste? When you were a child. Cuando eras niño te cambiaste. Did you move when you were a child? Number 4, do you have pets? ¿Tenías mascotas? When you were young. Cuando eras joven. Did you have pets when you were young? Number 5, what hobbies did you have? ¿Qué pasatiempos tenías? When you were a kid, cuando eras un chico. What hobbies did you have when you were a kid? Number 6, when did you begin? ¿Cuándo empezaste? To learn English, aprender inglés. When did you start or begin when you learn English? Estas las hacen de tarea, las contestan. Si se fijan, todo es pasado. Estamos viendo el pasado. Ya contestamos esta, ya fue de tarea. Ahora es esta. ¿Sí?
Okay, see you tomorrow. Have a nice day.